Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer nuestro ratito de oración aquí delante del Santísimo Sacramento. Y qué rico, digámoslo así, con una palabra tan nuestra, estar aquí junto al Señor, que realmente nos quiere y por eso nos escucha, aún en nuestras miserias y pequeñeces. Bueno, pues podríamos comenzar hablando de la importancia de la palabra de Dios. Recuerda que Cristo, cuando es tentado por Satanás, dice una frase que es, dijéramos, hay frases del Señor que podríamos decir son virales, ¿verdad? Entonces, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, claro, es bien bueno observar si nosotros tenemos esos oídos dispuestos. Fíjate que los antiguos decían que la vista es un sentido de posesión y el oído es un sentido más humilde, es de disposición. Entonces la vista lleva a la acción y el oído a la pasividad, pero la pasividad activa de quien realmente escucha. Y así los autores antiguos decían que si en la palabra, lectura de la palabra, en la misa, se lee bien, podríamos cerrar los ojos, porque la palabra, más que para verse, es para escucharse. Podríamos cerrar los ojos y pensemos para nosotros mismos cuánta riqueza tendríamos si hubiésemos escuchado bien la palabra de Dios en cada misa. ¿Por qué? Porque es la revelación del Señor, pero que no sea la revelación olvidada por ti y por mí. Recuerda que Jesucristo nuestro Señor es la palabra encarnada. San Juan comienza y no traducen eso, dicen el verbo de Dios se hizo carne, el verbo estaba en Dios, pero el verbo significa la palabra. Entonces, bueno, el verbo encarnado, la palabra encarnada, Jesús es la palabra hecha carne, la palabra que vive entre nosotros. Qué importante es esta realidad. Vive entre nosotros. Los orientales, en las iglesias, en algunos ritos católicos orientales, y también me parece que ciertos ortodoxos tienen dos sagrarios en las iglesias. Uno para poner la Eucaristía y otro para poner pues un texto, una buena versión así lujosamente empastada, bonita, de la Sagrada Escritura. Y entonces, ¿por qué? Porque son los dos alimentos. Porque a nosotros nos alimenta la palabra de tal modo que podamos entender qué es la Sagrada Escritura. ¿Quién nos lo dice? La palabra. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y así podríamos seguir. Es a través de la palabra que alcanzamos los misterios. Y Jesús es la palabra. Bueno, pues quería comentarte pues unas especificaciones que hace un autor de Escritura, de la Sagrada Escritura, sobre la palabra.
es un filólogo escriturista y dice, la palabra en general tiene varias funciones y nosotros podemos reducir la palabra. Fíjate qué interesante esto, ¿eh? Porque la primera función de la palabra es la información. La palabra informa, y así informa hechos, sucesos, cosas. Es la función más objetiva, hay que decirlo así, apropiada para la ciencia, para la didáctica, para la doctrina. ¿Por qué? Porque es objetiva. Y claro, es bien importante, pero también es conveniente para la narración, para la historiografía. Pero no solo es esa la función de la palabra, hay otra función, que es lo que se llama la función de la expresión, la función expresiva. ¿Por qué? Porque toda palabra que tú pronuncias, que yo pronuncio, lleva algo de nosotros, lleva algo de nosotros mismos, y así la palabra de Dios, siendo la misma palabra, tiene mucho de Dios, muchísimo de Dios. Y claro, toda palabra a salir de un hombre tiene pues sensibilidades inefables de describir, tiene una fecundidad en la medida que esa persona que la pronuncia pueda sembrar. Y en este caso quien habla es Dios, y es original, distinto, específico, apreciado, cada vez distinto, porque Dios no se repite, es infinito. Y cada vez que escuchamos la palabra podemos decir, pues ya escuché esto varias veces. Pues sí, pero falta muchísimo para calarlo, porque detrás está Dios. Pero aún hay una tercera función, esto haciendo como una reducción grande, ¿verdad? Una función que es lo que se llama la función apelativa, o sea, la función de llamada. Porque la palabra se dice, busca a otro, busca al otro, tiene pasión por el otro. Porque claro, una persona que está mal de la cabeza puede ponerse a hablar contra la pared y en una esquina, ¿verdad? O cuando a ti te castigaban, que insultabas al profesor cuando te ponían contra la esquina, ¿verdad? Pero no lo oía nadie. La palabra tiene pasión por el otro. Y entonces la palabra de Dios busca al otro. La palabra de Dios busca el encuentro con nosotros. Busca porque quiere comunicarnos una riqueza. Y esto es precioso. Que Dios haya hablado y que la palabra se haya encarnado. Es decir, ya está dicho todo lo que tiene que decir para que nosotros conozcamos el camino que lleva a la vida eterna. Pero hay que conseguir ese lazo de unión que Él tiene desde el principio, el tú divino con el yo humano. Claro, esa función se esconde en el fondo de cada palabra. Por eso, en este ratito de oración, quería que nos fijáramos en una parábola. Y las dos meditaciones de retiro, te comento, van a estar basadas en parábolas. Entonces, la parábola que vamos a comentar ahora es la parábola del sembrador. Mateo, Marcos y Lucas tienen versiones que se podrían complementar. Yo me voy a ceñir en esta meditación a la de Lucas. Dice, de nuevo comenzó a enseñar junto al mar. Había en torno a él una numerosísima muchedumbre. Esto nos lo podemos imaginar, conviene que nos lo imaginemos y nos metamos ahí, seamos un personaje más. Y tuvo que subir a una barca en el mar y sentarse. Es decir, empezó a dar una cátedra. Ve qué bonito, se sienta para enseñar con tranquilidad, para hablarte a ti y a mí. Y entonces dice San Marcos que la gente estaba, el gentío, traducen algunos, estaba en la ribera. Y le dice, escuchen, salió el sembrador a sembrar. Y al sembrar, decía San José María, que es poético esto, salió el sembrador a sembrar su simiente. Y al sembrar, una parte cayó junto al camino
y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y al instante brotó, por no ser profunda la tierra, pero en cuanto salió el sol, se marchitó, por no tener raíz, y se secó. Otra parte cayó entre espinas, y al crecer estas espinas la ahogaron y no dio fruto. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, que subía y crecía, dando una 30, otra parte 70 y otra parte 100%. Decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, el que pueda entender, que entienda. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que no le entendieron los discípulos, ¿verdad? Que no había venido el Espíritu Santo, y es una parábola hasta cierto punto sencilla, es muy amplia, pero sencilla, pero ellos no la entienden y tienen la confianza de irle a decir al Señor. En latín se dice, y la Escritura lo dice, lo pone mucho como una oración: edicere nobis parabolam. Explícanos, Señor, la parábola a nosotros, porque ya se había ido la multitud, estaban los íntimos. Y entonces les dijo: no entendéis la parábola, como que un poco como que lo reprende, ¿verdad? Y entonces dice: ¿cómo vais a entender las otras parábolas, las otras palabras? Entonces, pero explica a continuación: el sembrador salió a sembrar la palabra, es decir, la palabra de Dios siempre, la semilla de la palabra de Dios siempre cae. No nos falta. No nos falta, y eso nos tiene que dar una gran seguridad, porque siendo tan poca cosa como somos y ofreciéndole tan pocas posibilidades al Señor y a la palabra, Él insiste en dárnosla y en derramarla sobre nosotros. Bueno, pues, y dice, unos, hablando de las tierras, está junto al camino, o sea, es tierra de camino. Y se siembra en ellos la palabra, pero en cuanto la oyen, viene Satanás y se la arrebata del corazón lo que había sido sembrado. Asimismo, los que reciben la simiente en terreno pedregoso son aquellos que, al oír la palabra, la reciben desde luego con alegría, pero no tienen raíces en sí mismos, sino que son inconstantes. Y cuando sobreviene la adversidad y la persecución por la palabra, al instante dan vuelta atrás. Otros, hay quienes se siembra y cae en terreno con espinas. Esos son los granos que son la tierra, pues, que oye la palabra, pero sobrevienen los cuidados del siglo, la fascinación de las riquezas y las demás codicias, y la ahogan, quedando sin dar fruto. Los que reciben la siembra en tierra buena son los que oyen la palabra, reciben y con perseverancia dan fruto, quien 30, quien 60, quien 100%. Bueno, pues meditemos un poquito sobre esto y recordemos, hay tierra de camino, tierra dura, en la que cae la palabra y no entra, porque es dura. Y esa es el alma cuando se deja hacer presa de la soberbia. Claro, nosotros podemos poner muchas excusas, pero todos tendemos a la soberbia. Dice un punto de surco: aunque afirmas que le sigues, de una manera u otra pretendes obrar tú según tus planes y con tus solas fuerzas. Pero el Señor ha explicado: sin mí no podéis hacer nada. Pero está lleno de ti, y no serás eficaz hasta que no te llenes de Él, actuando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la fuerza de Dios. Pero claro, la soberbia impide que la semilla entre. Entonces se da cuando hay autosuficiencia en el alma. Y cuando hay autosuficiencia, por supuesto que hay autojustificación intelectual.
Y con la autojustificación viene el conformismo. Entonces nos volvemos conformes. Y con el inconformismo viene la indocilidad. El Señor no puede trabajarnos, no puede movernos, porque estamos autojustificados, autoconformes, autosuficientes. Y entonces dice Santo Tomás que soberbia es cerrazón, ceguera. Soberbia es nada sabe, dice, es ignorancia. Claro. Pero a esto le pone Jesús una cosa más, porque dice, viene Satanás y arrebata la palabra que en ellos había sido sembrado. O sea que una cosa es el defecto nuestro, ¿verdad? Por supuesto que impulsa a Satanás, pero aparece el diablo. Y el diablo, decía Juan Pablo VI, el humo de Satanás se ha metido en la iglesia y en las personas. En la cultura, por supuesto, y a través de la cultura permea las conciencias. Y entonces, claro, pues, con logros de Satanás casi inimaginables, justificados por esta cerrazón que antes explico. Y entonces así hemos visto, y perdón porque soy tan claro, esas vidas torcidas de sacerdotes y de obispos y de cardenales. Y por supuesto que no todos, ni mucho menos, ¿verdad? Pero, hombre, no debería haber nadie así. Entonces, con mujer, con hijos, homosexuales, pederastras, no todos, ¿verdad? Y yo me salvo así, ¿verdad? Por supuesto que lo que quiero decir es que el demonio golpea, y golpea fuerte. Y no se dice a este nivel, pero está a este nivel la ruptura de las familias que logra Satanás. Yo tengo un amigo exorcista que dice que un día, mandándole al demonio salir, habló de las familias y dijo: yo gozo poniendo a pelear a los matrimonios, a los esposos. Claro, ¿por qué? Porque se distancian. Y ya no son dos amores que se juntan para vivir, sino dos egoísmos. Empieza esa separación y se rompen. ¿Y qué pasa con eso? Con esa destrucción familiar, que no hay traspaso de la vida cristiana. Sí, hemos oído 1000 veces que Benedicto XVI decía que nosotros no somos una religión de libro, sino que nosotros tenemos un encuentro con la persona de Cristo que cambia toda la vida. Pero ese cambio se vuelve en el seno de la iglesia familiar. Acuérdate que al principio del cristianismo estaban las domus ecclesiae, las familias que se volvían como iglesias, porque se convertían. Y la fe más que nada se contagia. No se la podemos meter a alguien a puro tubo. Y es un estilo de vida comprometido, pero un estilo de vida con unos valores que muchas veces pueden pesar. No siempre, por supuesto, pero pueden pesar. Y entonces la familia está en torno a esos valores. Y si no hay familia, ¿cómo va a haber traspaso de fe? Y eso resulta tremendo ahora, porque los chicos, pues, no los han formado, no les han pasado el estilo de vida. Los padres se han descuidado, se han distanciado, han perdido el dinamismo del primer momento, la juventud se han envejecido, se han distanciado de los sacramentos y de la oración, en fin. El punto es que se vuelven tierra dura. Pero sigamos adelante. Hay un terreno pedregoso y dice Jesús: son aquellos que al oír la palabra la reciben al principio con alegría, pero no tiene raíces en ellos, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la adversidad y la persecución, dan marcha atrás. Y claro, la tierra es pequeña, pues es como se dice, poco profunda y superficial. Entonces se quedan en la capa superior de toda la comunicación de la fe
en la capa superior, en la capa exterior, y no ahondan. Es un peligro para todos, pues, ¿verdad? Pero nos interesan más las apariencias. Y dime si no, si ahora interesan más las apariencias. Por supuesto, ¿verdad? Que es una tentación bien a mano, ser superficiales. Y esa es el acta de defunción del verdadero cristianismo. Y entonces ese terreno pedregoso, además de ser superficial, es frívolo, ¿verdad? Es decir, sin seriedad ni fijeza. Se dice que la frivolidad hace que solo pensemos en un sentido lúdico, es decir, de juego, todo como un juego. Entonces tenemos esos adultos inmaduros, qué tremendo esto, ¿verdad? Pero es con una autoculpable minoría de edad, que se entretienen, que juegan y que todo lo toman a juego. O caemos en el atolondramiento por esta frivolidad y superficialidad y nos volvemos personas usando un salvadoreñismo ajolotados, ateperetados, ¿verdad? Claro, el atolondramiento impide que la palabra de Dios cale hondo. Y ahí estarán inconstantes, vacilantes y flojos, porque no tienen raíz. Tiene poca capa ese terreno de tierra, ese terreno pedregoso. Y por tanto, inmaduros, no tienen ritmo, no tienen compromiso, no tienen dirección. A mí me gusta decir que esta virtud de la inmadurez es muy difícil de definir con pocas palabras, pues la podemos fácilmente quizá o más fácilmente describir. Pero hay del papá a quien está cortejando una hija suya, un muchacho inmaduro. Inmediatamente se da cuenta y le cuesta. ¿Por qué? Porque es un niño, es un tipo que vive en un sentido lúdico, que no tiene fijeza, que no tiene dirección, que no tiene compromiso, y lo notamos de inmediato. Claro. Entonces lo que se da con esta superficialidad son personalidades permanentemente inacabadas, y nosotros tendríamos que ser Cristo. Y entonces caemos en la tibieza, en un cristianismo light, ¿verdad? Que acoge, pero que después no vive, que da marcha atrás. Y acuérdate de lo que dice el Apocalipsis: ojalá fueras frío o caliente, pero como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Entonces la persona frívola, la persona tibia se vuelve el vómito de Dios. No queremos ser el vómito de Dios, pero sigamos, porque hay otra tierra, la tierra con espinas. Y dice Jesús, son aquellos que oyen la palabra, pero sobrevienen los cuidados del siglo, o sea, las preocupaciones de este mundo, se traduce ahora, ¿verdad? La fascinación de las riquezas, las codicias y comodidades y la vida de placer. Entonces, y no llega nunca, y la ahogan, esas espinas ahogan. No es que no hayan recibido, no es que no haya crecido, porque ha crecido, pero al fin, dice Jesús, la ahogan las espinas. Y entonces pongamos así ejemplos a mano: la trabajitis, la profesionalitis, eso que se dice ahora utilizando ese anglicismo, workaholic, ¿verdad? Entonces, y le robamos tiempo a la familia, tiempo a la sociedad, tiempo de servicio, tiempo a Dios. Es que no he ido a misa porque no tengo tiempo. Es que no he hecho oración porque no tengo tiempo. No se hace oración porque se tiene tiempo, sino que se hace oración y se hace el tiempo para la oración. Y al mismo tiempo, pues como nos vamos sobrenaturalizando, aparece la fascinación de lo terreno, las cosas, la avaricia, la cabeza en otro sitio, ¿verdad? En otro sitio, la distracción. ¿Te acuerdas de que existe el término de la distracción de fondos? Y cuando uno lee el diccionario, dice que distraer es llevar las cosas en otro sentido del debido,
¿verdad? Es poner la riqueza en otro, creer que la riqueza es otra, desviar la riqueza, poner la riqueza en otro lugar. Primero que nosotros somos tesoro de Dios, somos hijos de Dios y Él nos ama con locura y nos quiere felices. Y entonces, ¿qué disgusto o qué dolor le daremos cuando nos ve, como dicen aquí, coger para otro lado? Coger para otro lado, ¿verdad? Bueno, pues uno pues cuando lleguemos al cielo dice, pues no hiciste la oración porque me vi una serie, Señor. Me vi una serie, Stranger Things, a tu edad. Stranger Things, bueno, pues, viste una y otra vez. O la serie del presidente Zelensky, ¿verdad? O Zelensky, como se le diga, y que está muy simpática, ¿verdad? Pues eso lo hizo presidente, tiene que haber sido buena la serie, está en Netflix. Pero iba a hacer la oración, iba a ir a misa, iba a hacer mi lectura espiritual, iba a rezar el rosario y no lo hice. Son cosas buenas, pero estamos distrayendo las riquezas de lo de Dios. Y no digamos aquí la carne, ¿verdad? Que toda la pornografía y la diversión carnal que está tan a mano, ¿verdad? Que está a la distancia de un clic y que nos animaliza. No te engañes, esas cosas animalizan y rebajan. Bueno, pues entonces al final hay buena tierra. Yo estoy aquí poniendo como reflexiones en la mesa porque da poco tiempo para tanta riqueza de esta parábola, ¿verdad? Y dice, la última es la buena tierra. Los que reciben la siembra en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto con la perseverancia, añade Lucas a Marcos. ¿Quién el 30? ¿Quién el 70? ¿Quién el 70? ¿Quién el 100%? Bueno, entonces reciben la palabra. Qué bonito esto, ¿verdad? Que recibir la palabra de Dios, retener la palabra de Dios. Hay que retener la palabra de Dios porque puede venir el diablo y puede salir muy contento del retiro y puede el demonio llegar a tentar. Santa Teresa decía que cuando un alma empieza a subir, el demonio es que acude a atacar, por supuesto. Entonces, pues es un honor luchar con el demonio. No digamos, pues aún me está costando. Pues bendito sea Dios. Es una maravilla que tengamos que luchar y le ofrezcamos al Señor un poquito. Decía San José María, Jesús, ¿qué va? Ante tu cruz la mía, ante tus clavos los míos, ante tus espinas las mías, ante tus llagas las mías. ¿Qué va? Es un poquito. Pero por eso precisamente hay que darlo, porque podemos, lo tenemos a mano, ¿verdad? Entonces, pero dice, mediante la paciencia, o sea, que el plazo es largo y ahora se quiere todo ya. Estaba oyendo una de esas vídeos de Marian Rojas que son interesantes. Yo no la pongo como Santa Marian Rojas, ¿verdad? Pero hay gente que le rinde culto, yo no. Y es amiga mía, y su familia, quiero decir, ¿verdad? Pero decía que son dos cosas los que planifican la vida del hombre: el amor y el trabajo. En el fondo, eso es. Y dice, y las dos cosas se requieren tiempo. El amor hay que cultivarlo, trabajarlo. Hay relaciones de matrimonios muy trabajadas, muy bien llevadas, y relaciones con Dios, no digamos. Yo tenía un director espiritual que me decía, tienes que tener una vida interior trabajada, con un propósito, un día otro propósito, otro así, ¿verdad? Ir avanzando, trabajo. Y ya lo que es propiamente lo laboral que nos realiza, por supuesto. Entonces, pues eso es un esfuerzo y otro. Si no, seríamos esos millennials que quieren lo que quieren simplemente porque lo quieren. Y dicen, yo tengo derecho, y no tienen derecho de nada, desde el mucoso, ¿verdad? Pero así podemos ser. Los medievales tenían un dicho muy bueno.
Nemo sit santus repente. Nadie se hace santo de repente. Bueno, pues entonces aquí aparece la oración, ¿verdad? Los sacramentos, la formación. Qué bonito es esto, ¿verdad? Porque, claro, la oración, fíjate tú, te leo solo para terminar la meditación porque es interesante. Yo te leo muchas cosas de santos, ¿verdad? Porque los santos pues van delante y nos animan y están puestos por Dios para que brillen y nos animan con su luz a seguir a Cristo. Pues San Juan Bautista, María Vianney y el Santo Cura de Ars decía, la oración no es otra cosa que la unión con Dios. Y entonces se experimenta una suavidad y una dulzura y se siente uno como rodeado de una luz admirable. Hay algo muy hermoso en esta unión con Dios, con su pobre criatura, que soy yo. Una felicidad que supera nuestra comprensión. No podemos explicar. Hijos, decía él, vuestro corazón es pequeño, pero la oración lo dilata y lo hace capaz de amar a Dios. O sea que la oración es una degustación anticipada del cielo. Y entonces podemos aguantar, podemos ser tierra y podemos aguantar el sol y el calor, y tierra buena, que da da fruto con la paciencia. Decía San José María, hablando de la oración, decía, oración es la hora de las intimidades santas y de las resoluciones firmes. Y decía, mi oración es mi quitapesares, una expresión española, pero muy clara, mi quitapesares, la oración. Bueno, entonces, no tengamos el corazón dividido, decía el Santo Cura de Ars, seamos una sola cosa con el Señor. Confundámonos con Él en el buen sentido de la palabra confundirse, que significa confundición, ¿verdad? Confundirnos con el Señor. Entonces, también significa otra cosa, ¿verdad? Tiene una palabra con varias raíces, pero fundámonos con el Señor por la oración y seremos esa buena tierra y escucharemos esta palabra con gusto, meteremos el corazón y la cabeza. Madre Santa, enséñanos a ir por aquí y que nuestra vida tenga esta riqueza de la vida de los santos, porque siendo no muy buena tierra, en realidad uno se descubre que tiene un poco de cada tierra, es una mezcla, es un mix, como se dice ahora, ¿verdad? Reggaetón con música clásica, ¿verdad? Mix, yo no sé cómo puede haber eso, ¿verdad? Pero soy un mix, bueno, pues soy lo que soy. Soy una persona que te ama a Jesús, y lo decimos, pero con miserias. Por eso pido tu ayuda y te lo pido en nombre de María, mi madre, tu madre, Nuestra Señora. Nos ponemos de rodillas para terminar nuestra oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Vamos a continuar nuestro retiro haciendo oración, ¿verdad? Que es lo que venimos a hacer a un retiro, a hablar con Dios, y aquí lo tenemos al Señor expuesto ante nosotros. Como dice un autor de espiritualidad, ¿cuándo te vas a convencer de que tu tiempo mejor invertido es el que pierdes? Fíjate tú, el que pierdes delante de Jesús sacramentado. Qué bonito, ¿verdad? El tiempo mejor invertido es el que, en categorías actuales, el que pierdes ante Jesús sacramentado. Bueno, pues vamos a continuar nuestro retiro hablando de otra parábola del Señor, también muy llena de contenido, que es la parábola de los talentos, que lo conoces, todos la conocemos bastante bien. Yo te leeré partes para recordártela. Entonces, es como uno, dice el Señor hablando, que un rey, ¿verdad?, que va a emprender un viaje y llama a sus siervos y les entrega su hacienda. A uno le da 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego, el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Así el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido solo 1 fue e hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo volvió y les tomó cuenta. El Señor llamó al que había recibido 5 talentos y se presentó diciendo: Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes otros 2 que he ganado con mi negociación. Así el de 2, aquí tienes otros 2 que he ganado con mi negociación. Y el Señor les va diciendo: siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Pero llegó el tercero, ¿verdad? Y le dice: Señor, tuve en cuenta que eres hombre duro, como dicen varios autores de espiritualidad, insulta. Eres hombre duro y que quieres cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Y temiendo, me fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Nos podemos imaginar la imagen. Siervo malo y haragán, le dice el Señor, debías haber puesto mi dinero al menos en los banqueros, para que recibiera a mi vuelta los intereses. Quitadle el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que parece que tiene se le quitará. Y a este siervo malo y haragán, echadlo a las tinieblas exteriores, donde será el llanto y crujir de los dientes. Entonces, veamos un poquito cosas así como de sentido común o de sentido sobrenatural, como quieras llamarlas. Lo que se nota primero es que hay una verdadera distancia. El Señor se va, con lo cual confía en el buen uso de la libertad de sus siervos. Dios cree en el hombre, es lo que nos está diciendo el Señor. Yo te doy unos talentos, yo me voy, pero volveré, pero realmente me voy. Eres libre para actuar. Eso implica mucha confianza. Dios confía en nosotros. Decía San José María: Dios ha querido correr el riesgo, la osadía de nuestra libertad. Realmente somos libres. Entonces hemos de poner esto en el ámbito de la vocación. ¿Te acuerdas que dice el Señor: no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he colocado? También se dice: los he dispuesto para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Pero yo los he colocado, los he escogido, los he puesto. Entonces, claro que hay una elección y al mismo tiempo una sustancia de misión, porque estos tenían que negociar, son elegidos para negociar. Negocien mientras yo vuelvo.
y les entrega toda su hacienda. Esto es admirable también. Cómo les deja confiando en la libertad, sabiendo que somos equivocadizos y deleznables, o sea, frágiles, confía en nuestra libertad y se va y nos da sus talentos. Bueno, entonces conviene asimilar este cometido. Aquí haciendo un ratito de oración, ¿verdad? Porque en la medida en que asimilemos este cometido, vamos a intentar una respuesta. Y no vamos a asumir esto, como ya decíamos antes, con sentido lúdico, simplemente como algo bonito de escuchar, como un cuento. Tiene mucho por medio. El Señor está esperando una respuesta, como digo tantas veces, a su propuesta. Bueno, luego también aparece otro elemento que quizás sea el principal talento, el tiempo. Porque el Señor se va, pero va a volver. Entonces, el tiempo es valiosísimo. Es como el talento base que nos propone a nosotros aprovechar la vida. Es decir, asombrarnos ante todo esto que he dicho anteriormente, como ese Dios tan grande nos da su hacienda, nos da sus talentos para que nosotros negociemos. Bueno, pero que ese asombro nos lleve a tener iniciativa y compromiso. Qué bonito es esto, ¿verdad? Decía San José María, soñad y os quedaréis cortos. ¿Qué quiere Dios de mí? Él decía, soñad y os quedaréis cortos. Es decir, soñad sueños de amor. Y así consideraremos lo que él decía, y tantos santos, ¿verdad? Que decía, dicen que los hombres que el tiempo es gloria, que el tiempo es oro. Yo te digo que el tiempo es gloria, gloria. Y entonces decía, el tiempo es corto para amar, corto para dar, corto para servir, corto para actuar. Entonces, claro, y tengamos iniciativa y empeño personal en el uso de nuestros talentos en este tiempo que es limitado. Y entonces quisiera servirme de algunas consideraciones de un autor famoso espiritual que dice, en definitiva, observamos, y cuando se refiere a Cristo, ¿verdad?, que Cristo sigue como una partitura. Entonces es bonito ver esto porque sigue una partitura, porque el Señor va diciendo muchas veces, esto lo hizo pues porque todo esto lo hizo, sucedió para que se cumpliera lo que estaba dicho en la Escritura. Dice, mirad que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Y el Señor, cuando termina la vida en la cruz, le dice, Padre, todo está cumplido. Claro, pero no es una partitura que nosotros hemos de ejecutar de un modo robótico, digamos, un neologismo, porque Dios conoce los mayores niveles de capacidad de nuestra respuesta. Y Jesús, date cuenta que va por las cotas altas, respondiendo al Señor en toda su vida. Nosotros pues vamos haciendo lo posible, pero reconocemos que Dios tiene ese conocimiento de nuestras posibilidades, que son muchas. Y entonces Jesús dice, esto lo va haciendo todo, pero así, pero no como un robot, sino que porque va amando, y la clave de Jesús es esa respuesta que tiene puntos firmes. Y entonces la parábola de los talentos nos mueve a la prudencia. La prudencia es la virtud que nos lleva a escoger bien el fin y los medios para alcanzarlo. Y tiene como fases: estudio, consulta, después juicio, decisión y al final ejecución. Bueno, pero esto se logra hacer bien cuando hay prioridades. La persona prudente tiene prioridades claras. Nosotros estamos aquí de viaje, somos peregrinos y no podemos ir llenando la maleta de nuestro viaje al azar, a lo que caiga.
Pero cuando no hay prioridades, así hacemos. ¿Por qué? Porque cuando no hay prioridades, lo que dominan son las emergencias, las urgencias. Y entonces, claro, las urgencias son ansiosas, son dictatoriales, son desordenadas, son aprensivas, así, son dominantes. A veces estamos dominados por una urgencia que no es realmente una prioridad. Cuando estamos gobernando la vida por las prioridades, vamos encima de la vida. Usted lo decía el retiro pasado. Y cuando vamos gobernando la vida por las urgencias o por las emergencias, vamos desde abajo, vamos apagando fuego, vamos tapando baches, vamos saliendo al paso de las dificultades, pero no nos anticipamos. Así quien vive de emergencias no construye nada, no es prudente, no construye nada. A veces podríamos decir destruye. O sucede que nos hemos dejado dominar por una emergencia que tiene cara de prioridad. Las prioridades sí aceptan algunas emergencias, por supuesto, algunas urgencias, por supuesto, pero son urgencias o emergencias que entran en la clave de las prioridades. Pero cuando no tenemos prioridades, entonces, y no estamos familiarizados con una lista de prioridades, entonces, como se dice aquí, no se construye y quedamos en la calle. Decía un autor de espiritualidad que todos tendríamos que tener una lista de prioridades. Que es decir, por ejemplo, San José María decía, Dios es lo primero es el Señor, las normas lo primero, y hacía el orden de la caridad, Dios, los demás y yo, lo último. Iba haciendo como prioridades con unas ideas madres, y todos tendríamos que tener una lista de prioridades que no se inventan, más bien se reconocen. Hay que reconocerlas en la vida para poder así llevar la vida con orden. Date cuenta que el demonio, vuelve a salir el demonio, es un charlatán. Y los charlatanes nos meten prisa para que cambiemos de actitud y nos dejemos dominar por las emergencias, que dejemos las prioridades de lado. Hay un dicho antiguo que dice, nunca firmes un contrato llevado por la prisa o por alguien que te mete prisa, porque seguramente te engaña y perderás. O sea, la obediencia a las prioridades se entreteje con actos sanos, con puntos fuertes, que emplean, ya decía, tiempo, ¿verdad? Tiempo justo, que implican negaciones, por supuesto, porque hay que negarse para, ya digo antes, si no seremos como esos millennials que quieren entender los resultados de lo que no merecen. Las prioridades van dejando espacio a lo que realmente vale. Es bien importante esto porque no quiere decir que vivimos como enjaulados o como en una retícula de preceptos difíciles. No, San Pablo lo dice con claridad, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Aunque todo me es lícito, no me dejaré dominar por nada. O sea, si vamos utilizando las prioridades, vamos nosotros vamos consiguiendo el objetivo de la vida y vamos consiguiendo el objetivo de la vida que marca Dios. Es la partitura divina. Vamos intentando ir por las cotas altas como fue Cristo nuestro Señor. Pero, claro, cuando hay prioridades reconocidas, a veces nosotros perdemos porque somos de carne y hueso, pero nos reconstruimos porque sabemos cuáles son nuestras prioridades y nos reconstruimos, volvemos a recuperar el terreno. Bueno, pues hay un pasaje de la Escritura que parece una cosa sin más, pero cuando se analiza con calma dice mucho. ¿Te acuerdas que nos dice que iba Jesús a Jerusalén y pasó por Samaria en una aldea donde quiso hospedarse y no lo recibieron y lo rechazaron?
Y entonces Santiago y Juan, los hijos del trueno, así les llamaba Jesús, Boanerges, le dicen: ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y los consuma? Entonces Jesús se molesta y dice: no saben a qué espíritu pertenecen. Pero lo interesante es la postura de Jesús. No le puso atención a eso. Es decir, no pierde tiempo en polémicas, en aclaraciones, en obsesiones, porque eso podía poner la sangre caliente a la gente que uno lo desprecia, pero no pierde el tiempo. Y por supuesto, no pierde tiempo en venganza. No lo podemos imaginar, pero ni eso. Entonces tiene una meta clara y su vida tiene un ritmo claro. Y entonces, claro, así Jesús demuestra que tiene unas prioridades muy claras. No se aira, camina hacia la verdad. Y claro, hay que decir que el demonio intenta que nosotros dejemos las prioridades constantemente de lado. Entonces, así cuando hay prioridades, siempre hablando de la prudencia, ¿verdad? Porque es bien interesante que seamos prudentes en la administración de nuestro talento. Ya marcamos las prioridades, ahora marquemos otra cosa más, que son los límites. Todos tenemos límites. Los parámetros de las prioridades nos presentan los límites. Cuando a uno le dicen: dibuje el Salvador en un papel, y uno dibuja el Salvador, entonces en definitiva dibujó los límites del Salvador. Y así otro país, España e Italia. Y dice un autor de espiritualidad: en realidad, más que nada dejamos claro lo que no era Italia, lo que no era España, lo que no era El Salvador. Pero se ve que estamos definidos por los límites. Qué interesante, porque así podemos ser prudentes en un reconocimiento de límites que se llaman márgenes, confines. Las prioridades pues nos permiten hacer estas demarcaciones, porque claro, cuando hay límites podemos acampar. Recuerda que cuando se traduce el verbo habitó entre nosotros, no es así. Realmente el término exacto dice acampó entre nosotros, porque los judíos en la primera época llegaban y acampaban en tiendas. ¿Y qué hacen los primeros para acampar? Lo primero que se hace para acampar, se marcan unos límites del terreno. Cuando no tenemos claros los límites, no podemos acampar. Es decir, no somos dueños de lo que teóricamente tendría que ser nuestro, porque no reconocemos los límites. Y claro, entonces no sé quién soy yo. Pero para que veas lo interesante que es esto, que recuerda el problema de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva y el árbol y la serpiente, en definitiva, es un rechazo de los límites. Del límite que le puso Dios, que le dio muchísimo, los hizo príncipes del paraíso terrenal, tenían todo lo que un hombre puede desear, lo que una mujer puede desear, pero no quisieron reconocer su límite. Y entonces, claro, ese texto que parece infantil tiene una profundidad tremenda, porque perdieron todo cuando estaban hechos para tenerlo todo. Entonces, cuando nosotros no reconocemos el límite, entonces nos acercamos a los límites del pecado. No reconocemos el límite de la gracia. Y volviendo a nuestro Señor Jesucristo, tú me dirás: ¿y Jesucristo tiene límites? Sí. Y lo interesante es que lo deja claro. Recuerda, y así terminamos la meditación. Ricardo, tú me asesoras en el tiempo, por favor. Bien bonito, porque Jesús, cuando es tentado por Satanás, estaba físicamente y psicológicamente al borde del límite. Estaba terminado, dijéramos, ¿verdad?
y ahí llega Satanás. Es que Satanás sabe cuándo tentar. No nos podemos admirar que nos tienta en los momentos en que estamos más frágiles. Por supuesto que así lo hará. Y entonces llega y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Así partíamos en este retiro. Y Jesús le contesta: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué pasa? Es que tenía un límite. Su poder divino no lo usa para sí mismo. Él lo va a usar para redimirnos, para salvarnos, hace milagros portentosos, pero para sí nada. Y podía ser unos panes sabrosísimos, como podemos pensar que fueron los panes de la multiplicación de los panes y de los peces. Por supuesto que podía poner una mesa de alimentos inmediatamente, pero no lo hace, sino que quiere enseñarnos a luchar, acepta el límite del hambre y responde, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Pero el demonio se lo lleva no para. Es que el demonio le hace un tour de tentaciones, dicen algunos autores, un tour de tentaciones. Ahora dicen así, son tan bárbaros estos, hay tours turísticos que venden tour de tentaciones, dicen, bueno, tentaciones de comida, tentaciones de vida, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues entonces el diablo se lo lleva a una colina y le muestra todos los reinos y placeres de este mundo. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Y a Jesús aquello lo golpea, porque está destrozado, está al borde, pero se detiene, ¿verdad? Se detiene y le dice al demonio que apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pero nuevamente se lo lleva al pináculo del templo, porque aquí están las fuentes de las tentaciones. Una es la sensualidad o la sensibilidad con el pan. Luego está la codicia, la avaricia de este mundo, que es Santo Tomás le llama la concupiscencia de los ojos, de lo que se ve, los reinos, ¿verdad? Entonces San Juan en su carta. Entonces dice la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, todos los reinos, y la soberbia de la vida, porque lo lleva al pináculo del templo y le dice: lánzate, porque está escrito que los ángeles vendrán a servirte e impedirán que tu pie tropiece, o que tu calcañar, más exactamente traducen otros, tropiece. Y Jesús, le escrito está: no tentarás al Señor tu Dios, y lo rechaza. Pero le estaba proponiendo la soberbia, ¿verdad? Que saltara ese límite y que cayera en cámara lenta en medio de todos, aplaudido. Y ese no era el camino para vencer, ese no era el camino para redimirnos. Y entonces, pero uno dice: ¿y cómo voy a poder para actuar de esta manera y actuar prudentemente? Rezar, acudir al Señor. Señor, ayúdame, que si a mí el demonio me hubiera tentado en esas condiciones, yo hago la panetier, por ejemplo, ¿verdad? O hago entera, la otra, el le croissant, ¿verdad? Entonces, y así podíamos seguir, ¿verdad? La tecleña, si te gustan, entera, ¿verdad? En la primera caigo, Señor. Y así somos. Bueno, pues entonces el camino es rezar. Y fíjate, siempre decimos lo mismo. Entonces, es que siempre dicen, los curas dicen lo mismo: rezar. Pues si ese es el camino, acudir a Dios. Es lo que hace Jesús: buscar al Señor, fortalecerse en oración, dedicar tiempo a la oración. Bueno, entonces solo te cuento que en esa, como una anécdota de fuerza de oración, y así terminamos la meditación, en esa película que se llama Inesperado en español, no me acuerdo cómo se llamaba en inglés, pero que hemos visto casi todos, cuando la muchacha, la administradora de la clínica y la vendedora de abortos se está comenzando a convertir,
y llega porque se conocen con los contrarios, los enemigos, los cristianos, porque hay católicos y protestantes juntos, ¿verdad? Evangélicos, hay de todo, creyentes contra el aborto. Y entonces hacen esa jornada, dicen 48 horas, 72 horas de oración sin parar en la verja de Parenthood, en donde estaba administrando. Y entonces cuando se pasa esta mujer a la oficina de los cristianos, entonces entra por detrás y llega hasta la oficina y otro le dice: mira, yo estaba al borde de sucumbir. Este tipo estaba ya que ya iba a sucumbir. Y entonces le dice: porque nunca he sabido qué hacemos, qué logramos con esas jornadas de oración. Y entonces le dice ella: mira, cuando ustedes hacían esas jornadas de oración, bajaban los abortos el 70%, hasta el 70%. Y sabíamos, al principio era como una posición de ataque, pero se dieron cuenta ellos que no lograban nada así. Entonces oran y se ponen a hablar dulcemente a los que llegan allí. Entonces 70% orando. Tú vas a lograr el 70%. Entonces viva aquí el teorema de Pareto, ¿verdad? Tu 20% que logra el 80% de éxitos, tu oración. Terminemos pidiéndole a María Santísima que nos dé esta madurez para trabajar así nuestros talentos con prioridades, con reconocimiento de límites, con oración, ¿verdad? Dándonos cuenta que tenemos plena libertad y que el Señor espera que de verdad, confiando en nosotros, sirvamos y trabajemos los talentos de su hacienda y seamos con Él corredentores. Nos ponemos de rodillas para terminar la meditación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.